Poner a grabar. Les comentaba que necesitábamos unos conceptos importantes para poder hablar entonces de todo este tema de la dinámica. Y el primer concepto que quiero que veamos es el concepto de fuerza. ¿Quién me quiere decir qué es la fuerza o qué entienden por fuerza? Profe, pues depende, ¿De porque qué? o sea, la fuerza, pues es que hay, no sé, hay fuerzas diferentes. Sí, hay fuerzas No, diferentes, muy bien, eso está claro, pero pues en general, ¿usted qué entiende por fuerza? O sea, a qué nos referimos? O deme un ejemplo, Profe, Tamayo. es como la fuerza que uno le da a un elemento para hacer un movimiento. Exactamente, ¿sí? Entonces, en realidad es como vamos a ponerlo como en una expresión, ¿cierto? Es algo que se genera sobre un objeto para poder ponerse en movimiento, para poder ponerlo en movimiento de alguna manera, ¿sí? Entonces vamos a hablar de un ejemplo muy sencillo, cuando empujamos una silla. Yo para poder empujar una silla o para poder empujar algún objeto, pues yo tengo que hacerle una leve presión, ¿cierto? Sobre ese objeto para poder que él se mueva. De lo contrario, pues no se va a poder mover, ¿cierto? Ahí estoy simplemente haciendo fuerza sobre ese objeto. ¿Sí? Entonces es una interacción, ¿bien? O sea, es un trabajo, es una interacción que se genera de un objeto, que en este caso soy yo, sobre otro, que en ese caso es la silla, ¿cierto? En ese ejemplo que estábamos poniendo allí. ¿Bien? Sin embargo, no solo para ponerlo en movimiento, sino que a través de esa fuerza, el objeto puede ser deformado de alguna manera. Por ejemplo, cuando yo tengo esas pelotitas antiestrés, vamos a poner ese ejemplo, y yo simplemente lo que hago es presionarla, ¿cierto? Entonces, ¿qué está pasando con el objeto? El objeto pues no se está moviendo como tal, pero sí se está deformando, ¿bien? Entonces esa fuerza lo que hace es o poner en movimiento el objeto o deformarlo de alguna manera, ¿listo? Bien. Entonces, poner en movimiento o lo deforma. ¿Bien? Pero hay que tener en cuenta dos cosas importantes con respecto a la fuerza. ¿Bien? La primera, y es algo que ya debe de estar totalmente claro, y es que la fuerza es un vector. La fuerza es vectorial. Entonces, ¿a qué nos referimos con que sea vectorial? Eso lo vimos el periodo pasado. ¿Quién me quiere decir? Acuérdense que el periodo pasado vimos que algo podía ser una magnitud escalar o podía ser una magnitud vectorial. Es lo mismo que la escalar, solamente que tiene dirección. Exacto, entonces tiene una magnitud escalar, pero a su vez tiene una dirección. ¿Listo? Esto es importantísimo porque ahora vamos a ver algo que se llama diagrama de cuerpo libre, ¿bien? Y necesitamos tener esto claro y tener esto pendiente, presente, ¿listo? Entonces, esa es una de las características de la fuerza, ¿bien? Entonces, vamos a hacer como un pequeño ejemplito. Supongamos que yo tengo una caja. ¿Bien? Bueno, ahí más o menos. Entonces, supongamos
supongamos que hacia allá se le está haciendo una fuerza 1 y hacia acá se le está haciendo una fuerza 2, ¿sí? Entonces miren que las dos, ¿sí? Miren que las dos fuerzas, yo los represento de esa manera con una flechita, pues de esa manera podemos representar los vectores, pero tengan en cuenta de que el vector lo que tiene es una magnitud, entonces, por ejemplo, por acá puede haber una persona, ¿cierto? Que es la que está haciendo la fuerza 2, ¿bien? Y la está haciendo hacia la derecha, y por acá hay otra persona que es la que está haciendo la fuerza 1, ¿cierto? Como hacia arriba o hacia atrás, ¿listo? Entonces, aquí lo importante, digamos, a tener en cuenta es que para yo hallar la fuerza total es la sumatoria de las fuerzas que tengo ahí presentes. Bien. Entonces, por eso es importante tener en cuenta el signo o la dirección hacia donde se está dirigiendo la fuerza. Bien. Porque, pues, como les digo, la fuerza total que se le está ejerciendo sobre esa caja o sobre ese objeto que tengo allí, ¿sí? Es la sumatoria como tal de esas dos fuerzas. ¿Listo? Bien. Eso para que lo tengan en cuenta, es parte importante del proceso. Bien. Ok. Lo otro que necesitamos saber de la fuerza es en qué unidades está. Entonces, las unidades. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Alguna pregunta? No, señor, yo no. Bien. Unidades de la fuerza. Resulta que como, digamos, todo este tema tiene que ver con el señor Isaac Newton, pues la unidad principal de la fuerza en el sistema internacional es el Newton. Digo principal porque pues hay otras unidades diferentes que también pues vamos a hablar de otra hora. Bien, pero entonces es el Newton. Se representa con la letra N mayúscula. ¿Listo? Bien. Pero pues para, digamos, ayudarnos, entonces el Newton, un Newton se representa como 1 kilogramo por metro sobre segundo cuadrado. Bien. A eso equivale el Newton. O sea, cuando usted le estén hablando de un Newton, le están hablando de 1 kilogramo por metro sobre segundo cuadrado. ¿Bien? O sea, tiene que ver con las unidades de peso o de masa, perdón, de masa. ¿Sí? Y tiene que ver con la unidad de aceleración. ¿Listo? Bien. Ok. Esta es la unidad principal y es la con la que más vamos a trabajar. Sin embargo, existe otra unidad que es la DINA. Por eso estamos hablando de dinámica, ¿sí? Entonces, una DINA, que también es una unidad de fuerza, equivale a 1 gramo por centímetro sobre segundo cuadrado. Entonces, si ustedes analizan, tiene que ver con las mismas unidades. Ah, el gramo también es una unidad de masa, ¿sí? Solo que no es la unidad del sistema internacional. Este sistema se llama el sistema CGS, ¿sí? Pero también tiene que ver con unidades de masa y esto también es una unidad de aceleración. ¿Listo? ¿Sí? Y resulta que una DINA equivale a, perdón, un Newton, permítanme un momentico, un Newton equivale a 10 a la 5 dinas.
¿Listo? Entonces, en algunos libros se pueden, o en algunos ejemplos se pueden encontrar, digamos, las fuerzas dadas en dinas. ¿Listo? Pero pues con el que más vamos a trabajar es el sistema internacional y va a tener que ver con el Newton, ¿listo? Pero pues esto también es importante que lo sepan por si de pronto ustedes por su lado pues van a ver algún ejemplo, ¿listo? Preguntas hasta el momento. Por mi parte, no. Profe, ¿cuánto Por la mía valía tampoco. el Newton? El ¿Cómo? Newton. ¿Cómo? ¿Cuánto valía un Newton? Ah, se lo pongo acá, un Newton. 1 kilogramo por metro sobre segundo cuadrado. Esto es importante saberlo para el tema de conversiones de unidades. Porque a ustedes a veces les van a poder, digamos, o les van a pedir, no, ¿cuánto vale la masa de ese objeto? ¿Sí? Entonces ustedes saben que la masa la van a tener que dar en kilogramos. Si ustedes tienen, por ejemplo, una fuerza dada en newtons, entonces, ¿cómo van a saber, digamos, qué unidades van a manejar? Entonces, por eso es importante saberlo. ¿Listo? Bien. Resulta que Andrea nos decía algo importante y era que existen varios tipos de fuerza, ¿sí? No es solo, digamos, la fuerza gravitacional de la que hablábamos ahora, que fue allá por el señor Isaac Newton, ¿sí? Sino que existen otros tipos de fuerza. Pero pues la primera fuerza de la que vamos a hablar es la fuerza gravitacional. ¿A qué creen que nos referimos con fuerza gravitacional? Profe, pues como la palabra lo dice, como a la gravedad, no. Sí, tiene que ver con la gravedad. Pero pues, ¿qué es la gravedad entonces? Ah, buena pregunta. Listo. Pues entonces vamos a tener en cuenta de que nosotros estamos en el planeta Tierra. Si ustedes analizan, no lo hice redondito porque el planeta no es redondo, es más bien elíptico, ¿listo? Entonces, voy a suponer que usted es un punto, ¿sí? Resulta que existe algo dentro de los planetas, según el señor Isaac Newton, que lo que hace es atraer, ¿sí? Atrae los objetos, ¿bien? Resulta que existe una fuerza que lo que hace es que atrae ese objeto hacia el centro de la Tierra o hacia el centro como tal de donde se encuentre, porque pues es que la gravedad no existe solo en la Tierra, ¿sí? Si ustedes analizan en la Luna también hay gravedad, que es menor que la gravedad de acá, sí, pero hay gravedad. ¿Listo? Entonces lo que hace la fuerza de gravedad es una atracción, ¿cierto? Que ejerce un cuerpo sobre otro, ¿bien? Entonces acá por eso tenemos que hablar de la Tierra, porque es la Tierra la que está atrayendo ese objeto hacia el centro de la Tierra. Entonces supongamos que este objeto, ¿cierto? Digamos, yo lo suelto. Si yo lo suelto, obviamente él se va a caer, ¿cierto? ¿Bien? Pero entonces lo que se está haciendo es que está teniendo, digamos, una fuerza. Ese objeto está teniendo una fuerza gravitacional, ¿sí? O sea, la Tierra está ejerciendo una fuerza gravitacional sobre este objeto que lo que hace es atraerlo hacia el centro de la Tierra, ¿sí? Entonces, digamos que esa fuerza que fue hallada, digamos, por el señor Isaac Newton fue la gravedad. ¿Listo? ¿Bien? Por eso, y quiero que acá aclaremos de una vez ese tema, lo que nosotros llamamos peso
no es el peso en realidad. ¿Listo? Lo que nosotros llamamos peso, en realidad es la masa. ¿Bien? Hay una gran diferencia entre el peso y la masa. ¿Bien? Cuando nosotros decimos que nos vamos a pesar, lo pongo entre comillas porque pues es un lenguaje coloquial, cuando nosotros nos vamos a pesar, nos vamos a hallar la magnitud de nuestra masa. ¿Bien? Ah, por ejemplo, yo digo, yo peso 65 kilos. Ah, listo. Entonces, en realidad lo que yo tengo en este momento, o esa magnitud, o ese dato que estoy obteniendo es mi masa. Entonces, la masa de mi cuerpo es de 65 kilos. ¿Sí? El peso, en realidad, es la fuerza que ejerce la gravedad sobre mi cuerpo en ese caso. ¿Bien? O sobre cualquier tipo de masa. ¿Bien? Entonces, volvamos al ejemplo de la cajita. ¿Sí? Supongamos que esta cajita tiene una masa de 10 kilos. ¿Sí? Resulta que para yo hallar el peso de esa masa, debo de multiplicar esa masa por la gravedad. ¿Sí? De lo contrario, yo tengo es una masa, no un peso. ¿Bien? Y eso quiero que les quede muy claro, porque más adelante vamos a ver que la fuerza o el peso es una fuerza que se está ejerciendo sobre mi masa. ¿Listo? Que en ese caso sería la fuerza gravitacional. Entonces, quería aclarar como ese tema de una vez, porque esto lo vamos a utilizar mucho. ¿Listo? Entonces, recuerden, la masa es la magnitud digamos, de mi cuerpo, o sea, cuánto equivale mi cuerpo en masa, ¿sí? Y el peso es una fuerza, ¿bien? Eso quiere decir que el peso tiene una magnitud y tiene una dirección. ¿Listo? ¿Claro hasta ahí? Sí, profe. Perfecto. Profe, poder también enredé un poquitico, un poquitico. ¿En qué parte? Tranquilo, Tamayo. Como que había que sumar, multiplicar, algo así, pero como pues la No vamos forma... a ver fórmulas todavía. Simplemente quiero que quede muy claro de que la masa, ¿sí? Es el valor, digamos, de lo que equivale, digamos, la materia de mi cuerpo, ¿sí? Y el peso es una fuerza que se ejerce sobre mi masa, ¿bien? No quiero que veamos fórmulas todavía, sino como la parte, digamos, teórica de este tema, de estos conceptos, ¿listo? No se confunda todavía con fórmulas, ¿listo? ¿Bien? ¿Sí? Sino que el peso está dado por una fórmula, pero pues no la vamos a entrar en materia todavía, ¿listo? Ah, bueno, profe. Bien. Ok. Bueno, resulta que ya vimos la primera fuerza, que es la fuerza gravitacional. Bien. Ahora hay otra fuerza que, pues digamos, no vamos a entrar todavía en detalle, digamos, en este grado. Otras fuerzas que son la fuerza electromagnética. ¿Sí? Que es la fuerza ejercida sobre una carga eléctrica, ¿bien? O sobre una carga magnética, ¿bien? Cuando usted, por ejemplo, lo que hace es unir dos imanes, ¿sí? Cuando usted une esos dos imanes están ejerciéndose una fuerza el uno del otro, ¿bien? Y eso es una fuerza magnética, ¿bien? Que pues están tratando de unir. Si usted trata de unir, de no dejarlos unir, ustedes ven que hacen una fuerza tan grande, ¿cierto? Que lo que determinan es uniéndose, ¿bien? No sé si lo han intentado en algún momento. Siempre. Si Pero por si el uno contrario siente usted un- los hace en polos iguales, ¿sí?
Para poder, pues para poder que se unan esos dos imanes, los polos deben ser opuestos, ¿cierto? Si usted lo hace por los polos iguales, por el contrario, la fuerza no va a ser de atracción, sino que va a ser de repulsión, ¿sí? Es decir, no se van a atraer, sino que por el contrario van a buscar no unirse, ¿cierto? Eso es claro, ¿cierto? Entonces es esa fuerza, ¿sí? Donde la interacción es en la electricidad o en la interacción es en el magnetismo, ¿bien? Pero como les digo, pues digamos, en esto no vamos a ahondar todavía, ¿listo? Y hay una fuerza que es una fuerza que nosotros, digamos, no logramos ver a grandes rasgos, ¿sí? Sino que son en partículas demasiado pequeñas, que son los átomos, ¿sí? Yo creo que los átomos sí lo han escuchado ustedes alguna vez en química, o no sé, si ustedes ya ven química, ¿sí? Y esa fuerza se llama fuerza nuclear, ¿bien? Y existe una fuerza nuclear débil y una fuerza nuclear fuerte. ¿Bien? Pero como les digo, pues, digamos, esto es un tema que se ve ya mucho más adelante, ¿bien? Sin embargo, es una fuerza que está en el universo, ¿bien? Y que se da sobre todo en cosas muy pequeñas, ¿bien? Entonces, solo es como para que lo tengan ahí presente, ¿listo? Para la actividad dentro de 8 días. Bien. Por otra parte, esos son conceptos que necesitamos ver para poder entender las leyes de Newton, ¿listo? Por otra parte, vamos a analizar un concepto interesante que es el campo. Para ustedes, ¿qué es un campo? Un espacio, no sé, una superficie. Vamos a verlo como un espacio, una superficie, ¿qué más? Tiene que ver con el espacio, ¿sí? Más no es el espacio como tal. Pero pues si hablamos de espacio, hablamos de una superficie, obviamente. Pues, eso hay que tenerlo claro, ¿sí? En realidad el campo hay que entenderlo como una modificación o perturbación ahí perdona la letra, del espacio, ¿sí? O sea, no es el espacio como tal, ¿listo? No es el espacio como tal, sino la modificación o perturbación del espacio, que se produce por cualquier objeto, ¿sí? O por un cuerpo que actúa sobre todos los objetos cercanos a él, ¿sí? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, hablemos del campo magnético, que era el que estábamos, digamos, poniendo de ejemplo ahora, ¿sí? Entonces resulta que cuando yo tengo ese imán tiene a su alrededor, ¿cierto? Un campo, porque lo que está haciendo es que cuando yo estoy moviendo el imán, ¿sí? Ese campo magnético que está generando ese imán, ¿sí? Se genera alrededor de él, ¿bien? Entonces es como el espacio o la modificación que hace al espacio de ese objeto, ¿listo? Resulta que cuando yo trato de unirlo con otro imán, ese campo obviamente se va a volver mucho más grande, ¿cierto? Porque van a estar unidos ya dos imanes, ¿listo? Entonces, digamos que el campo es ese espacio o esa modificación al espacio que está generando un objeto como tal, ¿sí? ¿Bien? ¿Preguntas? Ok. No, profe. Entonces vamos a ver por último hoy un
algo importante y es algo que tienen que tener muy en cuenta para este tema de fuerzas, que es lo que llamamos diagrama de cuerpo libre. Como su nombre lo indica, es un diagrama. Diagrama es un dibujo, como una imagen, ¿cierto? Bien. Entonces, este diagrama es una representación vectorial. Recuerda que el vector lo representamos como una flecha, ¿sí? O sea, la flecha no es el vector, la flecha es la representación del vector. Eso quede muy claro. ¿Listo? Y en él, o en ese diagrama de cuerpo libre, se va a representar todas las fuerzas ejercidas sobre un objeto o sobre una masa. ¿Listo? Y por eso vamos a ver qué fuerzas son las más importantes y que pueden ser ejercidas sobre un objeto. Primera fuerza, de la que estábamos